Buenas tardes, somos estudiantes de la especialización en investigación e innovación educativa corte 14 de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Este grupo está conformado por David Antonio Vázquez, Silvia Jiménez, Marinés Martínez y mi persona, Kate Peñate. Para este trabajo se nos solicitó entrevistar 8 personas relacionadas en el campo educativo, respondiendo a 8 preguntas. Para ello utilizamos un instrumento en Excel que nos permita consolidar las distintas respuestas de los entrevistados y hacer las respectivas conclusiones. Posterior a esto nos reunimos en grupo de trabajo colaborativo para analizar las respuestas del trabajo individual y elaborar conclusiones de cada pregunta en forma vertical y lo que opinan cada población en forma horizontal. Bien, como anteriormente lo mencionó mi compañera, nosotros realizamos una entrevista a 8 personas diferentes relacionadas con el ámbito de la educación. La primera pregunta fue, ¿cuál es el sentido final de la educación? Número 2, ¿qué es para usted el contexto educativo? 3, ¿el contexto es determinante de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje? 4, ¿qué elementos conforman el contexto educativo? 5, ¿cuál es el sentido final del proceso de enseñanza-aprendizaje? 6, ¿el contexto juega algún papel en el proceso educativo? 7, ¿qué importancia le atribuye usted al contexto? ¿Y qué determina que un contexto sea educativo o no? Luego de hacer las conclusiones en grupo, obtuvimos los siguientes resultados. En cuanto a la población de los padres de familia, podemos decir lo siguiente. Con las respuestas obtenidas de los padres de familia se puede concluir que para ellos el contexto educativo es ese lugar o ambiente donde los estudiantes llegan a recibir el conocimiento y los valores transmitidos por los docentes, y este debe estar en condiciones o dotaciones para que se dé y se reciba un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad. Continuamos con la población de estudiantes de secundaria. Bien, para los estudiantes de secundaria el contexto educativo se define como el ámbito en el que se llevan a cabo procesos de educación, se forman amistades, valores, entendiendo el mismo como quien aporta una serie de herramientas y recursos necesarios para aprender. Además, consideran el contexto como influyente de la calidad educativa en cuanto a la transmisión de contenidos. Continuamos con los estudiantes de la media académica. Para los estudiantes de media académica no está en consenso la definición del contexto educativo. Unos los miran como el nivel de enseñanza y otros como algo que hace parte de los procesos pedagógicos en pro de la enseñanza y con el propósito de prepararles en el inicio de la profesionalización. Continuamos con los estudiantes de universidad. Para los estudiantes universitarios, el contexto educativo se define como el lugar donde circundan los estudiantes con el propósito de adquirir una formación ideal. Además, lo consideran determinante en la calidad del proceso educativo dependiendo de lo que el contexto ofrezca. Mientras los directivos docentes amplían el concepto de contexto educativo a la serie de espacios que favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje, articulado a una serie de factores y elementos que lo posibilitan. Concuerdan en decir que el contexto determina en gran manera la calidad del proceso educativo, teniendo en cuenta la lectura del mismo como la intención de utilizarlo como plataforma en la potenciación de las necesidades que deben ser satisfechas. Y finalmente, los docentes entrevistados concluyen que el contexto es muy importante, agregando que es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque este debe tener un buen clima en los procesos ambientales y sociales. De igual forma, la misión y la visión de la institución demarca el tipo de ser humano que quiere la sociedad. Los contextos serán diferentes porque esto va de acuerdo a la ubicación geográfica y estado de la comunidad educativa. Bien, a continuación queremos compartir con ustedes la respuesta que hemos dado posterior a todo este trabajo con relación a las preguntas problematizadoras que se colocaron al inicio del curso. La primera de ellas es qué determina que un contexto sea educativo o no, y qué aspectos de la realidad determinan y a la vez condicionan su eficacia y su eficiencia. Para colocar un fundamento al responder esta pregunta, queremos compartir con ustedes el concepto o la conceptualización que se tiene en relación a lo que es un contexto educativo. Se entiende por contexto educativo al conjunto de condiciones extrínsecas e intrínsecas que determinan y aseguran la intencionalidad, sentido y valor
a las acciones educativas y sus productos. Dado esto, entonces compartimos que la gran mayoría de los entrevistados de las diversas poblaciones, llámese padres de familia, directivos docentes y estudiantes, le apuntaron a que los aspectos que determinan que el contexto educativo sea determinado de esta manera o no, era la presencia de metodologías que a su vez se desarrollaran acciones de aprendizaje, que las escuelas tuvieran la dotación de recursos necesarias, y considerando entonces ellos de que existen una serie de elementos que van entonces a posibilitar o a entorpecer el proceso educativo de forma satisfactoria. ¿Qué elementos determinamos nosotros que conforman el contexto educativo? Bueno, unos agentes involucrados, entendiendo que cada uno de los actores, llámese padres de familia, directivos, comunidad y estudiantes, se convierten en estos actores o agentes, el entorno, que ojalá esté con la dotación adecuada, la serie de conocimientos alineados a lo que nos proponen el ministerio en todos los documentos que nos orientan en relación a esto, los recursos adecuados, las acciones y las actividades que ojalá estén contextualizadas, y asimismo los productos que obtenemos de ellos. Si tenemos la presencia o ausencia de estos elementos, vamos a poder tener entonces un contexto educativo cuya labor o cuyo razón de ser motive a que se dé de forma eficiente y de forma eficaz. La segunda pregunta les decía de qué manera los mitos que emergen alrededor de los contextos educativos por parte de los padres, educadores, estudiantes y entes gubernamentales determinan y condicionan la realidad educativa de las instituciones educativas y las diversas actuaciones de los agentes durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. Queremos compartir con ustedes dos mitos. El primero de ellos que dice que todo el trabajo que se realiza es responsabilidad absoluta del docente. Cuando se entiende que todo es responsabilidad del docente, toda la carga, toda la responsabilidad de este proceso recae únicamente en los hombros del docente, entendiendo que también los padres de familia tienen una labor, que el contexto o la comunidad tiene una labor y que los directivos también tienen una labor a realizar. Si se entiende que solamente el docente y el resto de labores no se ven satisfechas o no se ven realizadas, los resultados no van a ser entonces de forma eficiente y eficaces. Otro de los mitos dice que el contexto se limita únicamente al aula de clases, y nosotros todos comprendemos que el estudiante está aprendiendo de todo lo que tiene alrededor. Es decir, hay una parte de la formación que también debe ser realizada en la casa, hay otra parte de la formación que también se adquiere en el barrio, en la comunidad. Y esto entonces, en cierta forma, condiciona y determina la realidad de la institución educativa, porque solamente se cree que el único espacio que existe para aprender es el aula de clases. Y entendemos entonces nosotros de que en todo lo que nos rodea, en todo lo que nos circunda, estamos recibiendo información que forma y que a la vez moldea nuestro carácter. Bueno, luego de haber realizado este trabajo junto con mis compañeros y antes de dar las conclusiones finales, queremos resaltar una postura de Piaget relacionada al contexto, la cual dice: desde la perspectiva piagetana, el entorno se ha venido contemplando como técnica didáctica relacionada con el aprendizaje por descubrimiento. Para Piaget, el sujeto aprende por un proceso de maduración individual, a través de sus propias acciones y en interacción con la realidad. Desde esta perspectiva, todo aprendizaje es un descubrimiento del saber por parte del individuo. Ese es el contexto cercano donde el alumno se pone en contacto directo con la realidad para encontrarse con la posibilidad de descubrirla. Después de haber analizado las respuestas obtenidas en las entrevistas, se obtiene que un 99% de las personas entrevistadas están de acuerdo o ven el contexto como ese ambiente que determina la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Solo un 1% no está de acuerdo, dice que no lo determina, pero que sí influye en dicho proceso. Partiendo de la concepción piagetana y teniendo en cuenta cada una de estas posiciones, podemos concluir desde nuestra perspectiva como agentes sociales que el contexto educativo sí determina la calidad del aprendizaje, dado que éste proporciona las características de formación individual, principalmente con el propósito de formar seres capaces de enfrentar, aportar y transformar la realidad social, para lo cual debe existir la práctica constructiva de valores, el rescate multicultural y pluriétnico,
el respeto por la naturaleza y las personas, la aceptación por las diferencias, la autocrítica, la igualdad y la comprensión de los resultados de las acciones realizadas de cada individuo. Por otra parte, podemos decir que el contexto emergen o se carece de una serie de elementos y participantes que obstaculizan o favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. De acuerdo con los resultados obtenidos, se le atribuye a los docentes la mayor parte de la responsabilidad en dicho proceso, muchas veces desconociendo la presencia del Estado, los factores socioeconómicos como el desplazamiento, la marginalidad, el acceso, el abandono por parte de los padres, el reclutamiento y la falta de oportunidades. Finalmente, un contexto que tenga la participación activa de todos sus integrantes, llámese padres de familia, directivos, docentes, los mismos estudiantes y el Estado como tal, y donde se proporcionen en gran medida el acompañamiento, los recursos y las herramientas innovadoras, hará de este un lugar propicio e ideal para la construcción del aprendizaje, para que este aprendizaje sea significativo y para la vida de cada uno de sus integrantes. Muchísimas gracias por toda la atención prestada y esperemos que este trabajo sea de mucho agrado y de mucha construcción y significación para nuestro proceso.